Ebenezer. Dile, Ebenezer. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Amado, la porción bíblica que leímos, a mí me gusta siempre hablar de la historia de la que leí. Y esta historia está centrada luego de 20 años que el pueblo de Israel había tenido una derrota frente a los filisteos. En esa derrota que habían tenido frente a los filisteos se habían llevado el arca. Los filisteos se habían llevado el arca, pero allá Dios cogió a los filisteos y le comenzó a meter plagas y demás, y devolvieron el arca del pacto, que era el lugar que Dios había determinado, el mueble donde Dios había de manifestarse al pueblo. Esto es interesante, amado hermano, porque a pesar de que el pueblo tenía el arca, el mueble donde Dios se manifestaba, tuvieron una derrota. Y esto es interesante que usted lo sepa, porque en ese tiempo estaba el sumo sacerdote Elí. Y mientras Elí estaba de sumo sacerdote, el joven Samuel crecía y ministraba a Jehová en el templo. Esto es bien interesante porque Samuel lo que hacía era sirviéndole a Elí. Samuel era el que le planchaba la ropa a Elí. Samuel era el que barría el templo. Samuel era el que abría la ventana. Samuel era el que encendía el candelero. Samuel era el que se encargaba de que todo estuviera en orden, aprendiendo del sumo sacerdote Elí. Y es interesante saber que mientras Samuel trabajaba en esto, Dios se le manifiesta a Samuel de una manera extraordinaria. Pero el asunto es que Samuel estaba simplemente sirviendo al hombre de Dios, honrando al hombre de Dios y trabajando para él. Y esto es interesante, amado hermano, que usted lo sepa, que probablemente hay gente aquí que mientras va a la iglesia le llega la palabra profética del Señor. Probablemente hay gente aquí que mientras abre la ventana del templo, sirven en el templo, atienden la facilidad del templo, Dios se manifiesta a su vida. Y eso es bien importante que usted lo sepa, porque Dios no tiene un patrón ni un código de cómo manifestarse. Dios se te manifiesta en la casa como se te manifiesta en el carro. Dios se te manifiesta orando como se te manifiesta bañándote. Dios tiene multiforme forma de cómo manifestarse, porque Dios es un Dios ilimitado y que no se encierra a él mismo. Ahora, este hombre llamado Elí tiene dos hijos como sacerdotes, pero a pesar de que eran sacerdotes, vivían completamente alejados de Dios, vivían completamente a espaldas de Dios y hacían todas las cosas que usted se puede imaginar, provocando a Dios. Ahora, el asunto, amado hermano, es que mientras ellos hacían lo que bien le parecía en gana, había un joven apasionado sirviendo en el templo, esperando tal vez el momento de Dios para su vida. Dios se le revela a Samuel, y es interesante de la manera que Dios se le revela a Samuel. Dice la Biblia en Samuel, 1 Samuel capítulo 3, que antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Dios se le manifiesta a Samuel. Es que esa palabra de que antes que la lámpara de Dios fuese apagada, lo que nos está queriendo decir el autor bíblico es que Dios lo llamó antes que amaneciera. Porque en ese tiempo se encendía la lámpara en el templo que tipificaba la presencia de Dios, y eso tenía que durar hasta que el sol saliera y hasta que amaneciera. Eso es lo que me indica a mí, es que cuando Dios llama y habla con Samuel era de madrugada, estaba entre la noche y el día. Y yo quiero que usted entienda lo siguiente, es que hay manifestaciones de Dios que van a ser en hora en específico, en minuto en específico, en un tiempo en específico. Yo vengo a hablar con alguien en esta casa que entienda que hay momentos que Dios te va a levantar antes que amanezca, porque quiere revelarte misterios y secretos que no te los va a revelar a las 12 del día, no te los va a revelar a las 4 de la tarde, no te los va a revelar a las 10 de la noche, te los va a revelar antes que amanezca, en la madrugada. Yo quiero que usted entienda que la madrugada encierra un secreto poderoso. Alguien tiene que celebrar en este día y entender que hay tiempo específico donde Dios ha de hacer manifestaciones específicas. Ahora, Dios le habla, lo llama. Resulta que se levanta la guerra. ¿Se acuerda que le dije? Se levanta la guerra. Israel va a pelear con los filisteos. Están perdiendo allá, están matando a medio mundo. Y dice: vamos a buscar el arca de Jehová.
buscan el arca de Jehová, hacen un griterío terrible en Israel, y allá el campamento de los filisteos dicen: ¿qué es lo que está pasando aquí? Dicen: no, es que el arca de Jehová lo han traído. Pero ellos como quiera pelearon. ¿Y sabe qué pasó, amado hermano? Aunque habían traído el arca, el mueble donde Dios se manifestaba, con toda y arca perdieron la guerra. ¿Sabe qué pasó? Murieron muchos israelitas. ¿Sabe qué pasó? Murió Finehés y Ofni también. ¿Y sabe qué pasó? Alguien se escapó, fue a darle la noticia a Elí. ¿Y sabe qué pasó con Elí? También se murió. ¿Por qué? Porque no habían cuidado lo que era la presencia de Dios. Y lo interesante no es que nosotros mantengamos el templo ocupado y bien bonito. Lo interesante en el templo es la presencia en el templo. Cuando Dios le habla a Moisés para que construya el tabernáculo, antes de que Moisés construyera el tabernáculo, Dios le dice que construya el mueble donde ha de estar y morar la presencia de Dios. Antes de haber tabernáculo hubo un arca. El arca era lo que tipificaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Significa que para Dios, más importante que el tabernáculo era su presencia en medio del tabernáculo. Y yo quiero que alguien en esta casa entienda: antes que las cuatro paredes, antes que el ministerio, antes del servicio, antes de cualquier cosa, es imperativo que nosotros guardemos, preservemos y tengamos la presencia de Dios. Por eso Dios le dice a Moisés: antes de que tú hagas el tabernáculo, quiero que hagas el lugar donde yo he de manifestarme, para que tú sepas y nunca olvides que la presencia es primero. Alguien que diga: la presencia. La presencia es primero. 20 años estuvo el arca en Kiriat Jearim. Durante esos 20 años, el pueblo de Israel comenzó a irse en pos de los dioses cananeos. Pero no puede olvidarse que antes que eso aconteciera, Dios había llamado un joven llamado Samuel. Del capítulo 3 al capítulo 7, usted no ve a Samuel en la Biblia. Del capítulo 3 de Primera de Samuel hasta el capítulo 7, usted no tiene noticias de Samuel. Samuel simplemente aparece en el capítulo 7, verso 3, hablando frente del pueblo. Ahora, la gran pregunta para mí cuando estaba estudiando esto es la siguiente: ¿dónde estaba Samuel esos 20 años que la Biblia no me lo registra? Yo entendí algo, amado hermano, y es que la Biblia, como le expliqué el sábado ayer, todo es a propósito y con propósito. Todo lo que la Biblia te presenta y lo que la Biblia no te presenta es a propósito y con propósito. Y es importante. Ahora, usted se dirá: ¿y qué pasaba con Samuel durante esos 20 años que nosotros no tenemos noticias de él? Parecía que estaba en silencio, pero no. Diga conmigo: parecía que no se estaba moviendo, pero sí se estaba moviendo. Alguien tiene que entender lo siguiente: esos 20 años que la Biblia hace silencio en torno a Samuel, no significaba que Samuel estaba en silencio. Yo quiero que alguien entienda aquí que el hecho de que tú veas silencio en la vida de alguien no significa que Dios no le está hablando a esa persona. El hecho de que tú no me veas moviéndome no significa que Dios no se está moviendo a mi favor. Y yo quiero que alguien entienda en esta mañana: el hecho de que tú no escuches a Dios no significa que Dios no está hablando. El hecho de que tú no veas físicamente a Dios no significa que Dios no se está moviendo. Hay cosas que Dios está haciendo a tus espaldas, no te las ha dicho, pero las está haciendo. Alguien tiene que entender en esta casa: el hecho de que tú no lo oigas no significa que no está hablando. Mire, fuera de estas paredes, que es lo que nuestro ojo físico abarca, hay vida y hay mundo, y están pasando cosas que nosotros ignoramos ahora mismo. Pero el hecho de que tú ignores algo no significa que eso no está pasando. Esto me lleva a un hombre llamado Elías. Elías un día recibe un mensaje negativo, se va en depresión. Elías llega allí: basta Jehová, quítame la vida. Se tira bajo un enebro depresivo y se queda dormido. Con el pensamiento de que había entregado el ministerio,
que ya Dios no iba a hacer nada con él. Y cuando usted está dormido, usted está en un estado inconsciente, usted está inmóvil y usted está inconsciente. No se da cuenta que las cosas están pasando, pero usted duerme y las cosas siguen pasando como siempre han estado pasando. Entonces Elías está durmiendo allí, y mientras Elías no está en movimiento, mientras Elías no está orando, mientras Elías no está haciendo simplemente nada, simplemente está que se quiere morir, el ángel le visita y lo toca. Elías se despierta, ve la torta, ve el agua, vuelve y se duerme. El ángel vuelve y llega, vuelve y lo golpea, vuelve y come, y vuelve y bebe, y sigue caminando. Y usted sabe la historia. Lo que yo quiero presentarte es lo siguiente: es que mientras Elías estaba dormido, el ángel le preparó torta y le preparó agua, preparó el fuego y le cocinó la comida. Y mientras Elías estaba dormido, a sus espaldas, a su desconocimiento, él lo ignoraba, pero Dios le estaba preparando la bendición. Y alguien tiene que entender en esta casa que hay cosas que Dios te está cocinando a tu favor y tú no lo sabes. Hay cosas que Dios está haciendo en tu casa y tú no lo sabes. Dios está tratando con tus hijos y tú no lo sabes. Dios está trabajando con tu finanza y tú lo ignoras. Tú qué piensas que te mueres, tú piensas que todo se acabó. Jehová, que hasta aquí llegué, pero Dios te deja dormirte, te deja en el estado inerte. No estás hablando lengua, no estás profetizando, no estás en el culto. Para los pocos espirituales tú estarías muerto porque no te estás moviendo. Pero quiero que entiendas en este día que hay cosas que Dios está haciendo en familia aquí, que ellos no lo saben, pero Él lo está haciendo. Alguien que celebre conmigo: Dios está trabajando en mi familia, Dios está trabajando en mis hijos, Dios está trabajando en mi salud, aunque yo no lo sepa. La gran pregunta es: ¿por qué Dios espera despertar al profeta? Le dije que todo en la Biblia es torta. Dice que la torta estaba cocida. Usted nunca llama a su hijo cuando la comida está cruda, ¿verdad que no? No. Nene, ven a la sala que le faltan 20 minutos, a la cocina que le faltan 20 minutos a la comida. Está cruda todavía, espérate ahí. No, usted lo llama cuando la comida está lista. Aleluya. Aquí se están desatando los códigos hoy. Ahora, el asunto que yo le quiero llevar es el siguiente: Dios es un Dios que todo lo que empieza lo termina. Dios no deja nada a media. O sea, es interesante que diga que la torta estaba cocida para Dios hacerte entender a ti que no estaba cruda ni a mitad. Significa que hay momentos en tu vida que únicamente Dios te va a despertar cuando tenga de frente la bendición que te va a entregar. Tú pensando que tus hijos se pierden y Dios trabajando con su corazón. Tú pensando que tu matrimonio se rompe y Dios y Dios trabajando. Tú diciendo: Dios mío, ¿qué pasa con mis hijos? ¿Qué pasa con la casa? ¿Qué pasa con mi esposo? Y Dios trabajando en la torta, esperando: baby, tranquila, vela lo que yo voy a hacer en tu casa. Te voy a traer a tu hijo convertido, te voy a traer a tu esposo convertido. Dios no te va a entregar las cosas a media, te la va a dar completa. Te va a entregar el predicador por el que estás orando, te va a entregar ay Dios mío, el trabajo por el que estás esperando. Lo trae completo de frente y te dice: come y bebe, come y bebe. Tú no sabes la capacidad que tiene una mujer y un hombre de Dios de provocar a Dios cuando estás en el límite. Cuando tú estás en tus límites, abajo, abres el cielo. Alguien tiene que entender que Dios está trabajando. Dios está trabajando. Samuel fue llamado para ser profeta. ¿Qué hacía Samuel en esos 20 años de silencio que la Biblia no me enseña? Samuel estaba trabajando en lo que Dios lo llamó. Samuel se estaba moviendo del norte al sur, del este al oeste. Samuel estaba visitando casa por casa, familia por familia, tribu por tribu, región por región. ¿Sabe qué Samuel hacía? Samuel estaba tocando puerta a puerta porque Samuel estaba despertando
un avivamiento en Israel. Pero Samuel parece que Dios le entregó un código, que el código lo que decía Samuel: no vas a poder levantar un avivamiento colectivo sin antes no levantar avivamientos individuales en la gente de Israel. Yo no sé si usted me está siguiendo en este día. Samuel estaba amonestando, Samuel estaba profetizando, Samuel estaba animando a que el pueblo siguiera. Eso para que usted entienda que usted no tiene que ver a su pastor haciendo cosas para saber que su pastor las está haciendo. Hay gente que dice: ¿qué hace el pastor todo el día? Él no tiene que llamarte para decirte: estoy visitando a fulana, o estoy visitando el hospital. Hay cosas que los pastores hacen que tú no las sabes, pero están provocando un avivamiento individual para pronto manifestar un avivamiento colectivo en esta casa. ¿Puedo seguir, pastores? Voy a seguir. Usted tiene que aprender que para que haya avivamientos colectivos, primero tiene que haber gente avivada. Nosotros queremos los muchos avivados, pero nos olvidamos del individual avivado. Y para que haya muchos carbones, primero tiene que encenderse uno. Yo no sé si yo estoy en el lugar correcto y en la plataforma correcta. Yo vengo a hablar con alguien en esta casa que diga: ese individual soy yo. Yo voy a avivarme en Santa Cruz, yo voy a avivarme en mi casa, yo voy a avivarme a través de que yo me avive, se aviva otro. Y dice: ay, Jehová de gloria. Alguien, una mujer que diga: esa soy yo. Un hombre que diga: ese soy yo. Alguien que diga conmigo: para que la casa se avive, primero me avivo yo. El fuego que te aviva a ti va a avivar al otro. ¿Sabes qué es lo que hacen los pastores de la casa mientras tú no sabes qué hacen? Fulano, tú vas para el culto hoy. Mira, te necesito en el culto. Pastor, hace tiempo que no voy. Ven cómo estás. Tú tienes que llegar allí. ¿Sabes qué es lo que hace? Avivando la gente, avivando las masas, cogiendo la tundra, que es la mejor tundra que yo he visto en mi vida. ¿Cuánto alaba la gloria del Señor? Ay, Dios mío. No hay una tundra más linda en el mundo que la tundra del pastor. Y visitando las casas, tocando las puertas. Pastor, ¿qué hace hoy visitándome? Hoy no es día de visita. Yo no te estoy visitando, baby. Yo te estoy avivando. Esto no es una visita común y corriente. Yo vengo a avivarte. Yo vengo a hacer mi asignación. Y Dios me asignó en Santa Cruz a no dejar que tú te murieras, a no dejar que tú te perdieras. Y yo vengo a pelear por tu casa, a pelear por tus hijos y a pelear por lo que es de Dios. Así que yo vengo a hablar con los pastores, con los líderes, con los ministros en esta casa. No se detengan, no se rindan, no dejen de amonestar, no dejen de profetizar, no dejen de predicar, no se cansen, sigan trabajando, sigan enseñando, sigan discipulando, manténganse persistentes, animando, avivando y haciendo lo que Dios los llamó. A Samuel le tomó 20 años, porque la plataforma que yo te leí en el verso 3 de 1 Samuel capítulo 7, ya el pueblo estaba avivado. Es que me gusta la Biblia, porque Dios te esconde cosas para que tú tengas que buscarlas. Esta plataforma que nosotros leímos, ya el pueblo está avivado. Samuel simplemente está disfrutando de una gloria en público que había sembrado en secreto. Vamos. Le tomó 20 años, pero se logró. Vengo a hablar con alguien que entienda: no importa cuánto te tome, no importa cuánto tarde, la depresión te podrá visitar, el desánimo te podrá visitar, el cansancio te podrá visitar y tantas cosas que te podrán visitar. Pero pastores, sigan trabajando, porque tarde que temprano va a pasar, tarde que temprano va a ocurrir. Aunque tarde, el avivamiento viene, aunque tarde el crecimiento viene, aunque tarde la multiplicación viene, aunque tarde tu esposo viene, aunque tarde tus padres viene, aunque tarde tus hijos viene, aunque tarde la provisión viene, aunque tarde la sanidad viene. Alguien que grite conmigo: viene. Samuel estaba disfrutando de una gloria pública que había manifestado en el secreto. Yo no he conocido a nadie en la Biblia que no haya trabajado para Dios en público, en secreto, y Dios no le haya retribuido en público.
amado, yo creo que usted entienda que los avivamientos toman tiempo, no son de la noche a la mañana. A Samuel le tomó 20 años un avivamiento colectivo. Los avivamientos toman tiempo, pero de que vienen, ellos derraman agua delante de Jehová, ¿verdad? Para los judíos el agua es bendición del cielo. Para los judíos el agua significa la bendición. La lluvia del cielo para los judíos es la bendición del cielo. ¿Por qué? Porque ellos entienden que lo que proviene del cielo es Dios quien lo envía. Ahora, el pueblo está en medio de un avivamiento. El pueblo está ahora mismo desechando los ídolos, tiró todos los ídolos y ahora está de vuelta a Jehová. Está en Techubá. Mira, sin querer lo sometimos aquí de una forma u otra. Están en el Techubá, se volvieron a Jehová. Se volvieron al principio, al Dios verdadero y único Dios. Ellos están en un avivamiento de arrepentimiento. Y como ellos están en un derramamiento, en un avivamiento de arrepentimiento, ellos deciden derramar agua delante de Jehová. Esto es lo que significa lo siguiente, amado hermano, y es que los avivamientos por arrepentimiento producen derramamientos. Esto está tan bueno que me lo estoy gozando. Se arrepienten, se avivan y hay un derramamiento. Y alguien tiene que entender que siempre que hay un avivamiento producto de un arrepentimiento, Dios va a producir un derramamiento. Yo no sé si alguien aquí en Santa Cruz está listo para el derramamiento de Dios en esta casa. El hecho que ellos hayan derramado el agua, lo que ellos están diciendo indirectamente a Dios: derrama la lluvia, derrama la bendición, derrama las sanidades, derrama los milagros, derrama el mover. Estamos esperando la lluvia, estamos esperando la manifestación. Y yo no sé si alguien en esta casa, si los pastores de esta casa están orando a Dios: derrama, 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 derrama. Alguien que grite conmigo: derrama, derrama, derrama. Yo no sé si alguien está orando en este día: derrámalo Dios, derrámalo Dios, derrámalo Dios. Esta iglesia en Santa Cruz está exponiéndose a un panorama de un derramamiento de parte del Espíritu Santo en esta casa. Si tú crees que esta palabra es para ti, dile esto: es para mí. Ahora, siéntese, que usted no me va a dejar predicar. Así me gusta, sigan agitándose. Este derramamiento de agua hace alusión a la fiesta de tabernáculos, porque la fiesta de tabernáculos es la fiesta que se hace en otoño, es la última fiesta después de las cosechas. ¿Sabe qué pasa en otoño? Pregúnteme, ¿qué pasa en otoño? Las lluvias tempranas. Las lluvias tempranas llegan en otoño. Cuando ellos derraman el agua, lo que están es haciendo alusión a la fiesta de los tabernáculos, como diciéndole al Señor: estamos listos para que dejame el agua. Ahora, en la fiesta de los tabernáculos es Dios quien manda a que hagan la fiesta. ¿Sabe qué significaba la fiesta de los tabernáculos? Que ellos se tenían que meter en una caseta, un mini tabernáculo, para recordarse y que nunca olvidaran cómo fue que Dios los libró del desierto. Tú tienes que entender que la palabra desierto es importante. ¿Sabes que ellos lo que estaban diciendo allí? En medio de los desiertos más grandes de mi vida, tú me recuerdas que siempre estuviste conmigo. Yo vengo a hablar con alguien que tal vez la depresión te ha tocado la puerta, que tal vez las lágrimas te han tocado de frente, que tal vez ha habido pérdida de desiertos en tu casa. Pero quiero que entienda que el hecho de que tú estés en Techubá, que el hecho de que tú levantes tu mano todavía, el hecho de que tú todavía estés de pie a pesar del desierto diabólico que viviste, significa que Dios nunca te ha abandonado. La razón por la que alabo, la razón por la que adoro, la razón por la que camino es porque Dios siempre ha estado conmigo. Hay un avivamiento. Samuel le dice: vamos para Mizpa. Todo el mundo se mueve para Mizpa. Vamos para Mizpa. Allá en Mizpa se reúnen. Y sabe que usted estaba haciendo Mizpa, de todo lo que significa, es torre. Estaba en un lugar alto. ¿Sabe qué estaban haciendo ellos allí? Llorando, humillados, arrepentidos, avivados. Estaban
estaban derramando lágrimas delante de Dios, estaban gritando delante, estaban clamando a Jehová. Eso era lo que ellos hacían en Mizpa. Estaban quietos delante de Jehová, llorando, clamando, gimiendo, arrepentidos, avivados, quietos delante de Jehová. Pero mientras ellos estaban quietos, el enemigo se estaba organizando y orquestando una guerra. ¿Sabe qué era lo que pasaba? En ese tiempo se conocían, habían espías. ¿Sabe qué era lo que hacían los espías? Pastor, ¿sabe por qué el asunto? El asunto de esto era, en ese tiempo no había teléfono y esas cosas, estaban los espías. El asunto es que, ¿por qué los filisteos hacen una guerra y quieren atacar a Israel? Eso despertó mi curiosidad. ¿Por qué? ¿Sabe qué era lo que pasaba? Que los israelitas estaban reunidos fuera de época. Voy a explicar. En esa cultura el asunto es el siguiente. Cuando ellos siempre se reunían en las festividades, cuando eran las fiestas anuales, ellos se reunían. Y eso no había problema con el enemigo, porque el enemigo sabía que ese era el momento que se tenían que reunir. Ahora, ellos cambian la norma, se reúnen en un momento, en un tiempo que no era tiempo de reunirse, pero están reunidos. Eso despierta la curiosidad en los enemigos. Los espías van donde los filisteos y dicen: mira, esta gente está reunido y no es fiesta de Pascua, no es fiesta de tabernáculo, no es fiesta de trompeta, no es ninguna fiesta. ¿Qué hacen? Y esto levantaba sospecha en los enemigos, y el enemigo estaba orquestando una fiesta, estaba orquestando una guerra para ir a atacar a los hijos de Israel. Y yo quiero que usted entienda lo siguiente: siempre que derrame Dios la lluvia, siempre que Dios despierte un avivamiento, siempre se va a levantar la oposición. Los avivamientos despiertan ataques. Me etiqueta eso después. Los avivamientos despiertan ataques. Ahora, el asunto es el siguiente: Israel no fue a pelear. Israel fue a llorar delante de Dios. Significa que cuando llega el espía donde los filisteos dicen: mira, esta gente está llorando, esta gente están allí y no están con armas, no tienen armas en las manos. Este es el momento propicio para atacarnos. El enemigo pensó que tenía ventaja porque no tenían armas físicas y visibles. Lo que el diablo y el enemigo había ignorado era que los israelitas, aunque no tenían armas visibles y físicas en la mano, estaban orando y clamando al Dios del cielo. Alguien tiene que entender lo que yo vine a predicar. Ellos no estaban armados con armas físicas y visibles, pero ellos estaban clamando y orando a Dios. Lo que el enemigo ignora es lo siguiente: que tal vez tú no estás peleando como él espera que tú pelees, pero tú estás orando y llorando. ¿Sabes cuál era la única arma que tenían los israelitas en ese momento? Lágrima y oración. Lágrima y oración. No tenían lanza, pero tenían oración. No tenían escudo, pero tenían clamor. No tenían espada, pero tenían lágrimas. No está permitido tener es lágrima y oración. Lágrima y oración. Lo único que he podido hacer en este ataque que estoy sintiendo es orar y llorar. Orar y llorar. Me siento que me muero, pero estoy orando y llorando. Yo vengo a hablar con madres aquí, con padres aquí, con líderes aquí, que la única arma que Dios te ha permitido tener es la oración y las lágrimas. Pastores, no hay arma más poderosa que las lágrimas mezcladas con oración de un hijo de Dios. El diablo no sabe que cuando un hijo de Dios ora y llora, están provocando al Dios de los escuadrones. Estaban orando y llorando. Yo no sé cuántos aquí están orando y llorando. ¿Saben por qué Dios no le permite tener armas en mano en ese momento? Porque las armas son para que tú ataques y te defiendas. Y cuando tú te atacas y tú te defiendes, tú no dejas que Dios pelee por ti.
Y hay momentos que Dios te va a exponer a situaciones donde tú vas a estar desarmado físicamente. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios te lleva a lugares donde Dios no quiere que tú escribas en Facebook nada contra aquel que te hirió. Dios no quiere que vayas a llamarlo a decirle: ¿por qué dijiste esto de mí? Dios no quiere que tú te defiendas ni hables. ¿Sabes que es la única arma que Dios te vino a decir en esta mañana que Dios te permite tener? Ora y llora. Te hirieron, ora y llora. Te lastimaron, ora y llora. Te traicionaron, ora y llora. Te están haciendo la guerra, ora y llora. Esa es la única arma que el cristiano debe tener. No importa los contactos que tú conozcas ni la influencia terrenal que tú tengas. Deja que Dios trabaje. No te defienda. Muértete la lengua, golpéate la boca. No hables. Tú quieres hablar, tú quieres gritar. Ve a la presencia de Dios. Llora allí, grita allí. Que el Dios que te escucha llorar, el Dios que te ve gritar, es el Dios que va a pelear por ti. Aleluya. Las lágrimas y la oración fue lo que le entregó la victoria a los israelitas frente a los filisteos. Ahora, Mizpa, torre de vigilancia, torre de la atalaya. No te muevas de tu Mizpa. Dile a alguien: no te muevas de tu Mizpa. No te muevas de tu arrepentimiento. No te muevas del lugar de oración ni de lágrimas. No te muevas. No te muevas del lugar de ayuno. No te muevas. Es allí donde Dios te va a entregar la victoria. No te muevas. Ellos estaban arrepentidos, llorando, avivados, derramados allí. Y no se movieron de allí. Y los filisteos venían a pelear. Ahora, Mizpa queda en la región de Benjamín. Benjamín significa el hijo de la diestra. La diestra es la honra. ¿Sabe por qué es interesante esto? Porque en ese mismo lugar fue donde 20 años atrás ellos habían perdido. Ellos estaban exactamente en el mismo lugar donde habían perdido la vez pasada. 20 años atrás habían perdido. 20 años atrás habían llorado. 20 años atrás había habido muerte. 20 años atrás hubo lágrimas. 20 años atrás hubo dolor. Y Dios los tenía en el mismo lugar donde habían sido derrotados. Pero ahora había una gran diferencia. Era que en el mismo lugar donde habían derramado lágrimas, ahora iban a reír risas. En el mismo lugar donde habían caído, ahora Dios lo iba a levantar. En el mismo lugar donde hubo pérdida, ahora va a haber retribución. Y yo vengo a hablar con alguien en esta casa que entienda que en el mismo lugar que te vieron llorar, te van a ver reír. En el mismo lugar que te vieron caer, te van a ver levantarte. En el mismo lugar que te vieron perderlo todo, en ese mismo lugar verán la restitución de Dios en tu casa. El mismo médico que te diagnosticó la muerte será el mismo médico que te diagnosticará la vida. El mismo trabajo que te despidieron será el mismo trabajo que te buscan. Alguien tiene que entender en este día: las pérdidas que tuve en un tiempo pasado, Dios lo va a restituir. Alguien que celebre en este día: ahora río donde lloré, ahora bailo donde quejé, ahora recibo donde perdí, ahora vivo donde morí, ahora me levanto donde caí. Dios cambia los escenarios. Dios cambia los diagnósticos. Dios tiene la capacidad de cambiar cualquier escenario que te presenta la vida. Cualquier escenario que te presenta las tinieblas, Dios tiene la capacidad de cambiar los escenarios. ¿Cómo Dios le dio la victoria a Israel? A través de una tormenta. Dios tronó. Cuando voy a buscar, significa que es que Dios manifestó una tormenta. Ya conmigo, no todas las tormentas son del diablo.
usó un evento atmosférico llamado tormenta para confundir a los enemigos y derrotarlos, Jehová. ¿Sabe qué significa, amado hermano? Que no toda tormenta que Dios te presenta viene del adversario. Hay tormentas que Dios te va a permitir vivir, porque es a través de esa tormenta que tú estás viviendo que Dios va a desarmar a tus enemigos, que Dios va a entregarte a tus enemigos, que Dios te va a dar victoria. Hay vientos que soplan, que son vientos de victoria. Hay vientos que te golpean, que son golpes de victoria. Hay ráfagas que vienen a tu casa, que no son ráfagas del diablo, son ráfagas de victoria. Yo vengo a hablar con alguien que entienda que hay tormenta que Dios ha desatado para darte la victoria. Tormenta de victoria en tu casa. Alguien que diga: hay una tormenta de victoria en mi casa. Benjamín es el lugar de honra. Significa que en el mismo lugar donde tú recibiste deshonra, será el mismo lugar donde Dios te va a honrar. En el mismo lugar que un día alguien te deshonró, es en ese mismo lugar que Dios levantará honra a favor de tu casa. Alguien tiene que recibir esta palabra. En el mismo lugar. ¿Tienen la victoria? Vencen a sus enemigos. Samuel pone una piedra entre Sen y Mispa. Esa piedra la pone y dice Ebenezer, porque esa es la piedra del recordatorio de la victoria que Jehová había acabado de entregarles. Tú tienes que entender que tú no puedes nunca olvidar las victorias que Dios te ha entregado. Ahora, en el tiempo antiguo, en esa piedra se tallaban inscripciones en las piedras. Número 1, para señalar las fronteras. Número 2, para señalar los límites territoriales. Número 3, se tallaba que tenía el derecho de dicha tierra. Esa piedra estaba diciendo: hasta aquí ustedes llegan. Esa piedra estaba diciendo: esta tierra es de nosotros. No solamente la piedra lo estaba diciendo, sino que en la piedra lo estaban inscribiendo, lo estaban tallando. Estas piedras eran indicadores públicos y legales. No ilegales, y legales. Déjame hacer la pausa. Eran públicos, legales. De esa propiedad. Esa piedra de Ebenezer decía: nosotros los hebreos somos, esa tierra nos pertenece. Ok, sigo. También esa piedra para los pueblos adyacentes significaba que ellos tenían la protección de Dios. Ahora, esa piedra, ya conmigo, esa piedra tipificaba una señal permanente. Esa piedra tipificaba una señal permanente. Ahora, no solamente eso, también se tallaba en la piedra una reseña de cómo fue la victoria. Ay, Dios mío. En esa piedra se tallaba una reseña de cómo fue la victoria, para cuando los enemigos y los amigos y los hermanos, cualquiera que mirara la piedra, leyera y decía: aquí dice que los hijos de Israel, en el mismo lugar que perdieron, ahora Dios con una tormenta le entrega la victoria. Todo el que pasaba por allí decía: espérate, ¿qué dice en esta piedra? A esta piedra establece un límite. Cuando el diablo pase por allí y lea, diga: espérate, hay una iglesia en Santa Cruz que a pesar de que ha tenido pérdida, que a pesar de que ha tenido lágrimas, que a pesar de que se ha levantado oposición, Dios le dio la victoria en el mismo lugar que anteriormente habían perdido. Dios quiere que todo el mundo lea cómo esta casa tiene victoria donde antes hubo lágrimas. Alguien que celebre conmigo en esta mañana y diga: todos sabrán, todos lo leerán, todos se enterarán que en Techuba Dios nos dio la victoria. Dios se encargará que todo el mundo sepa.
Ustedes tienen que coger en esa fuente alguna piedra frente a la iglesia y volverse locos y tallar allí, escribir y decir: esta casa estuvo al borde de romperse. En esta casa se levantaron mucha gente en contra de nosotros. En esta casa pensamos que nos moríamos. Perdimos el respaldo de mucha gente. Aquí hemos derramado lágrimas. Aquí hemos tenido pérdidas. Aquí hemos sufrido. Aquí han pasado muchas cosas. Pero hay algo que la gente no puede olvidar: es que la victoria no la dio Jehová. La victoria no la dio Jehová. Que todo el mundo... Ay, Jehová de gloria, que todo el mundo sepa cuando entre por esta casa que donde un día lloramos, vamos a reír. Que vuelvan los que se fueron. Que los que se han levantado en su contra tengan que pedir perdón. Que el Espíritu Santo los revuelque por allá. Y que todos lean la piedra. Yo imagino al pastor Fernando derramando lágrimas diciendo: me dolió. Es cierto que me dolió. Pensé que no lo lograba. Pero gracias, Señor, porque en medio de esta tormenta que no entendía, me diste la victoria. En medio de esta tormenta que se levantó, que no entendía, me diste en la victoria. Y todos van a saber que de la forma menos usual Dios nos entregó la victoria en esta casa. Ebenecer es la piedra del recordatorio. Ahora, con esto yo concluyo. Ebenecer habla de dos cosas. Habla de un hasta aquí cronológico, pero habla de un hasta aquí geográfico. Amado, esto está muy fuerte aquí. Créame, siento el peso de Dios me cayó encima ahora. Es como yo termino esto. Esa piedra señalaba dos cosas: un hasta aquí cronológico y un hasta aquí geográfico. Cronológico significa que hasta aquí nos ha dado la victoria. Te lo voy a explicar de unas palabras simples. Nos diste victoria en el desierto, cronológico. Nos diste victoria a través del maná, cronológico. Nos diste victoria pasando el mar rojo, cronológico. Nos diste victoria pasando el Jordán, cronológico. Nos diste victoria contra los egipcios, cronológico. Nos diste victoria en todos los ataques que recibimos antes del Ebenecer, cronológicamente. Ha sido el Dios que nos ha dado victoria una y otra vez, cronológicamente hasta aquí. Alguien puede acordarse de la guerra que ha tenido hasta aquí. Cronológicamente Dios me ha librado de la muerte, me ha librado de los ataques, me ha librado de la enfermedad, me ha librado del enemigo. Cronológicamente, geográficamente, la piedra se ponía y establecía un límite geográfico. ¿Sabe qué decía esa piedra? No solamente que tuvieron victoria, decía: ustedes filisteos no pueden pasar a esta tierra, porque nosotros geográficamente les hemos puesto un límite. Ay, 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 ay. Yo siento la presencia de un hombre aquí. Yo vengo a hablar con alguien en esta casa que geográficamente le ponga límites al diablo en tu casa. Tú tienes que decirle, pararte en la puerta de tu casa y decirle: geográficamente hasta aquí tú llegas. Geográficamente hasta aquí ustedes pueden permitir pasar. Alguien tiene que tocar a tus hijos y decirle: geográficamente hasta aquí tú llegas. Tú no puedes tocar mis hijos, tú no puedes tocar mi casa, tú no puedes tocar mi finanza, tú no puedes tocar mi iglesia, tú no puedes tocar lo que es mío, porque hay un límite geográfico que dice Ebenecer hasta aquí. Hay una reseña, hay un límite que establece que esta tierra es mía, que estos hijos son míos, que esta casa es mía, que este trabajo es mío. Alguien tiene que entender que este liderazgo es mío. Alguien tiene que entender lo que yo vengo a hablar. Vengo a hablar con padres
padres, con madres, con pastores, con iglesias, que geográficamente pongan el pie y le digan al enemigo: hasta aquí, a la enfermedad, hasta aquí, al ataque, hasta aquí. Alguien que se ponga de pie conmigo y diga: geográfica y cronológicamente, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Seguiremos dándote chuva hasta que